Para personas inquietas, Capital Radio. Y seguimos con lo que dije, que teníamos una persona que no es del PSOE, que tampoco es del PP, que tampoco es de Coalición Canaria. Es un hombre que tiene la cabeza sobre los hombros. Ya está. Con eso es suficiente, que ya es un logro en la época en que estamos. Don Carlos, un fuerte piropo, nada más, no es entrar. Sí, la verdad me has dejado asombrado, José Juan. Muy bonito lo que has dicho. Sí. No, oye, no contento, soy ¿verdad? de nadie, al final no soy de nadie, ¿ves? No, es que es difícil, ¿eh? Es difícil ser de alguien. Esto es difícil porque es una cosa, tal pila de tarugos que no sales de uno para otro. Yo con la obra de la principal obra de Europa, a mí me da la impresión, yo estaba diciendo, Pepe se echó a reír, ¿no? La principal ópera de Europa, pero ¿cómo se puede? Tú no tienes un asesor que te diga, mira, espera un momento, en Europa hay, yo qué sé, date un viaje, algo, ¿no? La principal obra de Europa es la rotonda del Padre Anchieta, pues ya Sí, me vas verdad, a contar, ¿no? sí. ¿Sí? A ver qué vas a hablar tú, ¿no? Vienes tú y te quedas ahí mirando, te quedas mirando para el cielo y dices, bueno, ¿y ahora qué hablo yo? ¿Qué digo? Nada, no puedes decir nada, o sea, te tienes que quedar callado. Y el principal opositor que tenía al respecto, resulta que ahora la aplaude. Y entonces dices tú, bueno, pues nada, ya te diste cuenta, ¿no? No hace falta tener mucha para darse cuenta de lo que pasa. Bueno, bien, nos vamos con algo bonito, porque el otro día hiciste algo, no salió de carambola, hoy no va a ser tanta carambola, porque vamos a por ello, pero mira, a mí me dejaste con la historia de La Palma, pero la historia de Canarias en definitiva, porque Canarias es 7 islas, no, 8, porque está este invento nuevo de hacer una isla de la Graciosa. Falta, no sé si Montaña Clara llega, no, yo lo que pasa es que con Montaña Clara no, pero no hace falta tener habitantes. Lo próximo será que no tengas habitantes. Bueno, y escucha, José Juan, no olvides que la única obra que ha empezado nueva en el archipiélago de la Dirección General de Aguas, aparte de la de los sondeos, que yo no sé si arranca o para, la única de la Dirección General de Aguas es limpiar las fosas sépticas de la Graciosa, de la 8ª isla. O sea, que ya ves que tiene importancia. Sí, sí, cierto. Sí. Me había olvidado. Perdón, le pido perdón. Creo que le van a dar una manguera al director de obra, una manguera y un escobillón. Una manguera de oro, ¿no? Una manguera de oro. Manguera y escobillón. Pues, y entonces estábamos hablando un poco de historia y yo me dejó sorprendido toda la historia que contaste de el famoso individuo Pedro, ¿cómo es? Pedro, que tenía el sífilis. Don Pedro Hurtado de Mendoza y Luján. Que fue el adelantado de los mares del sur y del Río de la Plata. Fíjate qué titulación tenía. Y sobre todo, todos tenían una historia bonita, pero que muriese llegando a La Palma porque iba a la Fuente Santa a bañarse, ¿no? Y entonces he tenido varios personajes, o varias personas, no personajes, varias personas que me disculpen, varias personas que me han solicitado información porque tienen la artrosis, tienen problemas circulatorios y tal, a ver si es posible obtener agua de la Fuente Santa. Yo, sin saberlo y sin llamarte, les he dicho que de momento no, porque la Fuente Santa está paralizada, creo que tiene una verja. Me dirás tú ahora, ¿no?
Sí, está parada, el Cabildo la tiene cerrada al calicanto para que no se les vean las vergüenzas de que se la han llevado por delante. Se les ha enfriado el agua porque no lo han sabido cuidar. Pero vamos, yo pienso que creo que no es problema, que creo que podríamos volverla a encontrar otra vez, o en último caso, volverla a arreglar con la infraestructura actual, no lo sé, pero para eso es lo que ya decíamos en el programa anterior, que tendría que entrar y verlo. Todo este tema sale porque, ¿te acuerdas que habíamos hablado que el viernes que viene en la UNED, en la Universidad a Distancia, me han pedido que diera una conferencia sobre la Fuente Santa, porque hay gente que le importa y además les gusta mucho el tema, que al fin y al cabo es contar la historia de La Palma durante los últimos 500 años. Y claro, es mira, yo estoy en Madrid ahora mismo y vengo de ver el Archivo Histórico Nacional. Hemos estado viendo allí cosas de la Fuente Santa, un plano y una acuarela muy bonita en la que se ve cómo se pierde la Fuente Santa. Y nada, viendo en el archivo y le da mucha más importancia en cualquier lado que en el Cabildo de La Palma. El Cabildo de La Palma Sí, no el sabe qué Cabildo de hacer La con Palma ello. está a su rollo. Pero mira, Carlos, vamos a hablar históricamente. Se produce alguna vez que el volcán de San Antonio se lleva por delante. Yo hago una anotación, que está el volcán de San Antonio y después el Teneguía, ¿no? Que están Sí, bueno, casi te seguidos, falta el ¿no? San Juan, Después del San Sí, pero Antonio fue el San El Juan. San Juan fue por acá. San Juan no Sí. afectó a nada Bueno, sí, de la... no, en la misma zona de la Fuente, sí, el siguiente fue Teneguía, que sepultó lo que ya estaba sepultado por Sí, el entonces volcán de San Antonio. la primera pregunta que te quería hacer era esa. ¿El Teneguía sepultó otra vez la Fuente Santa o no? ¿O es por los No, lados donde estuvo? no, ¿sabes lo que pasó? Las coladas del Teneguía se metieron encima de las del San Antonio, pero a nosotros nos hizo una faena, porque nos tapó los agujeros donde todo el mundo había excavado. Date cuenta que hubo 15 intentos de encontrar la fuente en nuestro Eso es lo que vamos a 2006. hablar ahora. Sí, y esos intentos que te daban una idea, por lo menos, pues para saber dónde te colocabas, bueno, pues esos intentos los sepultó el Teneguía. ¿Cuál es la cuestión? Al fin y al cabo, nosotros lo teníamos más difícil que los que nos precedieron. Y entonces, fíjate que también es curioso que son 16 intentos. 16 son también el número de generaciones que hay desde 1677 hasta el día de hoy. O sea, que se puede decir que la Fuente Santa la ha buscado todas las generaciones que han vivido en La Palma desde que se perdió. Fíjate la importancia que tuvo para La Palma y para según qué gente de La Palma la Fuente Santa. Mira, yo te pregunto una cosa, que esto evidentemente el neófito lo es completo en todo. Ahora estaba viendo una foto que me mandaron de la plaza de Todoque, donde estaba la plaza de Todoque y la iglesia de Todoque. Entonces se ve una explanada y perfectamente delimitada dicen allí, no lo sé, con el solar, donde estaba la plaza, ¿no? Entonces ¿cómo que 16 intentos? ¿Por qué tantos intentos? No se supo exactamente dónde estaba la Fuente Santa, no había forma, no había plano, no había ningún tipo de... No, claro, bueno, había dos problemas para encontrar la fuente. Una es que el primero es que todos se empeñaron en buscarla mediante un pozo. Y claro, si tú buscas una fuente, un punto de surgencia, mediante un pozo, excavando un pozo, si tú lo buscas de esa manera, tienes que poner el pozo justo en la vertical de donde salía la fuente, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema? Que no sabían exactamente dónde estaba enterrada, porque la erupción cambió todo el litoral. La erupción hizo una fajana, como ahora que ya sabemos todos lo que es una fajana, pero hizo una fajana no como lo ha hecho el Tajo Gaite, sino una fajana que tenía 3 kilómetros de longitud.
y una longitud hacia la mar adentro de 400 metros. Con lo cual lo que hizo, además cayendo por el acantilado, lo cambió completamente todo. Y eso provocó que la gente perdiera la noción. Solamente el primer intento es consciente de dónde estaba la fuente. ¿Por qué? Porque se hace tan solo 10 años después de perdida la fuente. Con lo cual había gente que con los restos de acantilado que habían quedado sin sepultar, más o menos sabían dónde salía. Los demás, a partir de ahí, los otros 14 intentos, nadie sabía dónde estaba, nadie había visto la fuente de los que iban a buscar la fuente. Y todos, además, siempre con pozo. Bien, ese era el primer problema. El segundo problema era que cuando empezaban a excavar el pozo, una vez que ya creían saber dónde, se encontraban, en vez de lo que ellos pensaban que era un material muy duro, que eran coladas de basalto, lo que se encontraban era un material suelto, completamente deleznable. De tal manera que ellos querían hacer un cilindro, que es un pozo, hacia abajo, y a medida que iban bajando, lo que les pasaba es que se les derrumbaba las paredes. Y entonces, al final, claro, se les podía venir toda la ladera de escombros encima, peligraba la vida de ellos y entonces abandonaban. Todo eso es lo que voy a contar yo el viernes que viene, en la UNED. Pero fíjate que para solucionar el problema de la ubicación, toda la gente que buscó la fuente manejaba dos informaciones. Una era que había una leyenda en la cual decía que en el primer intento, que eran los que de verdad sabían dónde estaba enterrada la fuente, al no poder excavar el pozo porque se les derrumbaba, todos sus esfuerzos los transmitieron a colocar una gran cruz de piedra. Decían, una gran cruz de piedra que marcara el sitio donde estaba enterrada la fuente. Estamos hablando de estar enterrada bajo 70 metros de piedras. No era cualquier cosa. Hay gente que decía que la señal no era una cruz, sino en verdad era una excavación de forma alargada que marcaba el sitio. Bien, en cualquier caso, era o una cruz o una excavación. Esa era la primera señal que había. Y luego la otra señal eran 4 frases que se transmitían de padres a hijos, diciendo dónde estaba enterrada la fuente. Estas 4 frases eran, fíjate que yo me las sé de memoria, porque claro, me influyeron a mí muchísimo, ¿no? La primera frase, la primera y la segunda daban una idea de dónde salía el agua y qué temperatura tenía. La primera decía que el agua salía tan cerca del mar que en pleamar la mar la cubría. La segunda frase decía, que es la que da la temperatura, decía que en ese agua, puestas unas lapas, al punto se desconchaban. Bien, además de esas, había otras dos frases más, que daban una idea del entorno. La primera era, de esas otras dos, decía que el agua nacía al pie de un elevado risco de color plomizo. Y la siguiente decía que el agua brotaba en un material de tan blanda naturaleza que con una lanza fácilmente se hacían regatones. Tú ves, esas 4 frases era la que guiaron los 15 intentos, porque cada uno interpretaba la frase como fuera, buscaba la cruz de piedra y al final lo que hacía era emplazar en un sitio, ponerse a perforar, al cabo del tiempo se le caía todo, desistía y en ese momento lo que hacían era dedicarse a escribir todo lo que ellos habían deducido para que de esa forma el que le siguiera pudiera encontrar la fuente. Eso es lo que a nosotros nos llega, todas esas vivencias, y gracias a eso, 330 años más tarde, todavía seguía viva la llama en La Palma de encontrar la Fuente Santa. Pues, es curioso, ¿no? Y al final, el risco ese que era el que está allí, bueno, aquello es ya prácticamente el propio San Antonio, ¿no? ¿O no? No, a mí es curioso porque cuando a mí me toca esto, yo empecé pues eso, a mí siempre hay yo he tenido 2 aficiones, que es el agua y la historia. Y aquí se me juntaron las dos. Entonces yo empecé a buscar en los archivos, empecé a leer cosas. Fíjate que te digo, hemos encontrado la fuente y sigo mirando cosas en el Archivo Histórico Nacional de Madrid.
Y entonces, pues, empecé a buscar la información y más cosas, y entonces lo que yo vi claramente era que, bueno, que estaba claro que los 15 intentos de encontrar la fuente, ninguno tenía, como ninguno repitió el sitio exacto en el sitio anterior, eso quería decir que los 15 intentos nadie sabía en verdad dónde estaba enterrada la fuente. Yo intenté pensar en esas 4 frases, busqué la cruz de piedra, pateé el Malpaís, que ni te cuento la de días que he pasado en ese Malpaís, buscando esa cruz de piedra, pero buscar una cruz de piedra en un Malpaís de piedras, pues es como buscar una aguja en un pajar. Y al final desistí, y luego buscar la cruz, desistí de buscar la excavación alargada. Y entonces me centré en las frases. Pero ¿qué pasó? Que había las 2 frases últimas, según mi punto de vista, se contradecían. Porque una decía que estaba al pie de un elevado risco, y por otro lado había la otra decía que nacía en un terreno muy blando. Digo, bueno, si el elevado risco es elevado, pues es porque es basalto y duro. Además dice que es de color plomizo, luego es basalto, luego duro. Luego, ¿por qué dice luego que es blando? Digo, bueno, pues si se contradicen las frases, quito la frase. Y me dedico a buscarla por un método científico, que es empezar a hacer sondeos, ver que los sondeos me lleven a un sitio donde cada vez encuentre el agua del acuífero más caliente, con mayor contenido en bicarbonato, mayor contenido en sílice, y por tanto me voy arrimando a la fuente. Y así lo hice. Y al final así encontré la fuente, haciendo una galería de 200 metros, que iba en línea recta hasta llegar al acantilado antiguo en que estaba enterrado, y ahí abrirme a derecha y a izquierda. Mediante sondeos vi que había que abrirse a la derecha y no a la izquierda, pero cuando me abrí a la derecha me encontré que la galería, que iba pegada al acantilado, de repente lo que salía del acantilado era un dique de 6 metros de potencia, 6 metros de espesor. Tú fíjate qué pedazo de dique. Y claro, ahí me di cuenta que el risco de altura elevada de color plomizo no era el acantilado, sino que era el dique. Y entonces, como yo tenía la galería justo a nivel del mar y en la zona del acantilado, fue cuando me di cuenta que había encontrado la fuente. ¿Dónde la tenía? Debajo de los pies. Y justo excavamos, sacamos el agua, medimos la temperatura entre 42 y 45 grados en función de la marea, pedí que me trajeran unas lapas, rastigamos las lapas ahí dentro, en el agua que surgía, y tardaban 20 segundos en empezar a moverse, dejar de moverse, y en 40 segundos se soltaban de la concha. Luego 40 segundos era el punto para esta gente. Luego habíamos encontrado el punto de surgencia, habíamos encontrado la Fuente Santa. O sea, fíjate, que lo que estaba es en el propio dique. Exactamente, estaba justo debajo al pie del dique. Pero lo curioso es que yo deseché las frases, lo busqué por un método científico, pero quien de verdad me asegura que la encuentro son las 4 frases. Pero es más, además el dique ese dique era curioso porque si tú lo continúas hacia arriba, ves que sale por el acantilado y cuando sale del acantilado corta a una colada en horizontal en una zona de piroclastos rojos. Entonces de repente te fijas y hay una enorme cruz de 20 metros de envergadura que es un dique vertical cortando una colada negra en horizontal. El dique y la colada era la cruz de color negro en un marco metido en una zona de piroclastos rojos. Y entonces, claro, esa era la cruz. Yo busqué la cruz en el Malpaís cuando la cruz, igual que les pasó a los demás, la cruz no estaba en el Malpaís, estaba en el acantilado presidiéndolo. Y esa era la clave de todo. Es muy curioso porque entonces, te la digo cruz que no fue alguien que la hizo, sino que fue la propia naturaleza. Era la naturaleza. Lo que pasa es que esa cruz, con la erupción del San Antonio, quedó enterrada. Entonces, por eso decían
que en el primer intento, al ver que no pueden excavar, lo que hicieron fue marcar el sitio. ¿Cómo marcaron el sitio? Desescombrando la cruz para que se viera. Por eso está la cruz que se ve al aire, porque le quitaron todas las escorias, se la quitaron los del primer intento, que además estuvo dirigido por una mujer, que era muy curioso, de la cual no se sabe el apellido, se decía que era de alta cuna, es la única referencia que había de esa mujer, pero no te dicen el apellido. Eso viene también en la novela esta de la historia de la Fuente Santa que escribí. También hay que decir que piensa que toda esta gente, con cada intento que hacían, cuando iban a buscar la fuente se empapaban y se leían todo lo que había hecho todos los anteriores a ellos, ¿no? De alguna manera, cada vez que se hacía un intento de buscar la fuente, se resucitaba a la gente que habían ya dejado de existir y que habían fracasado. Entonces, cuando llego yo y encuentro la fuente, me cargo a todo el mundo, porque claro, ya no hay que buscarla. Por esa razón yo escribí ese libro, que es el que te digo de la historia de la Fuente Santa, que es de Editorial Turquesa, que lo hago en honor a toda esta gente, porque al fin y al cabo, si esta gente no hubiera buscado la fuente y hubiera preservado toda esta historia, a nosotros no nos lo hubieran encargado nunca. Bueno, está curioso lo de la cruz, ¿no? Y al final, y entonces el Televía tapó la cruz. Sí, la clave también fue la cruz, pero además hay que hablar también hay que decir la gente que buscó la fuente. Aquí hubo gente que buscó la fuente, como fue algunos de manera física, picando, y otros a base de escritos. Por ejemplo, entre estos últimos está Robert Hooke, que es el gran enemigo de Isaac Newton, el presidente de la Royal Society de Londres, que es el primero que escribe sobre que la fuente se está perdiendo. Y date cuenta que eso es escrito por el presidente de la segunda Academia Científica del Mundo en el siglo XVII, en el siglo XVII, es tremendamente importante. Luego también hubo gente, italianos como Antonio Joseph Palmerini, que es desde el que vengo, en 1785 le pide dinero al conde de Floridablanca, que es de lo que vengo, de hablar, de sacar los documentos en el archivo histórico. Y le contesta al conde de Campomanes diciéndole que en estos momentos no hay dinero, pero ahora le contesta 11 años después, lo que hace que otro gran personaje, que es Manuel Díaz Hernández, el cura masón, que estuvo en La Palma, que estuvo exiliado de la isla por Fernando VII, también buscara la fuente. Y lo que hace también, por ejemplo, que Leopoldo von Buch, que era un alemán, que es el padre de la estratigrafía moderna, este hombre, que es el gran geólogo que hemos tenido en Europa, venga a buscar la fuente también y haga un informe sobre dónde él cree que se puede encontrar la fuente. Bueno, eso te digo extranjeros, pero españoles, por ejemplo, Lucas Hernández Navarro, que ha sido el mejor geólogo que ha tenido España, sin duda alguna, o Juan Antonio Quindelán, que fue el director del Instituto Geológico y Minero de España, que vengo también de estar allí buscando esa documentación. O sea, como ves, la Fuente Santa ha movido a gente de una importancia tremenda. Eso es lo que quiero contar el viernes de la semana que viene. Bueno, nosotros ya vamos terminando hoy. Hay algo importante. ¿El libro lo piensas reeditar o no? No, el libro de la historia de la Fuente Santa está editado ya hace ya mucho. Te digo que si lo piensas reeditar o no. Lo quiero reeditar porque tengo que contar cómo de verdad se descubrió la fuente, porque no lo pude escribir en este libro. En este libro escribo la historia de la Fuente Santa, pero el último capítulo, que es el que yo tengo que contar, que cómo la descubro yo, pues no lo pude decir la verdad, ¿no? Tuve que omitir partes. ¿Por qué? Pues porque la Consejería de Obras Públicas que estaba en manos de Antonio Castro la quería editar y me dijo Antonio Castro que le diera todo lo que yo tenía escrito a Luis Ortega para que lo revisara.
Yo, claro, si yo le escribo cómo de verdad descubrí la fuente después de que Antonio Castro me la tuvo parada 3 años, pues si te cuento, me coge el último capítulo y me lo censura. Y entonces, ¿qué pasó? Que el último capítulo pasó muy por encima. Es que la gente me lo dice, además, que les ha gustado, a todo el mundo le gusta mucho el libro. Es el libro más leído, hecho por alguien que vive en Canarias y editado por una editorial canaria después de Mararía. Es el más leído de todo Canarias. Pero claro, ¿qué pasó? Que ese capítulo me dice todo el mundo que queda muy cojo. Digo, claro, es que eso es lo que tengo que volver a escribir, eso es lo que me preguntas tú. Y sí, lo tengo que saber. Pues estaremos pendientes de esa revisión, pero no tarde mucho, ¿eh? Y nos tenemos que ir, Carlos. No nos queda otro remedio. Se nos pasa, los minutos se nos pasan volando, ¿no? Pero bueno, te emplazo para seguir con el tema, porque cada individuo que participó en la Fuente Santa es un personaje. Es un personaje importante. Es una historia en sí misma, sí. Que piensa que algunos lo hacían por amor, otros lo hacían por dinero, otros lo hacían por una creencia en Dios. O sea, que hay muchas historias. Sí. Nos vemos, Carlos. Tenemos que irnos porque vamos a publicidad y a las noticias. Un saludo y hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Igualmente, un saludo a todos. Hasta ahora. Para personas inquietas, Capital Radio.